Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy les traigo una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia. Y si es que te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. En este capítulo, el video de fondo tuvo algunos problemas al ser grabado, así que perdonen el poco detalle que tiene. Ahora sí, puedes continuar. Capítulo 209. Susanoo, este es el Susanoo que, según los rumores, solo puede ser despertado por el Mangekyou Sharingan. El líder del clan puede activar el Susanoo, ¿acaso eso no significa que ha despertado el Mangekyou Sharingan? Entre los perseguidores se encontraban 3 miembros del clan Uchiha que habían estado en una cena y no tenían ninguna misión. Al ver a Uchiha Fugaku usando Susanoo, se quedaron impactados. En una ocasión, Uchiha Obito se infiltró en el complejo Uchiha para reclutar a Uchiha Shisui, pero este lo rechazó, lo que desencadenó una batalla. Durante esa batalla, Uchiha Shisui desplegó el Susanoo, y muchos miembros del clan Uchiha lo presenciaron, conociendo así su existencia. ¿El patriarca Fugaku ha despertado el Mangekyou Sharingan? Además de Uchiha Shisui, alguien más del clan Uchiha también ha despertado el Mangekyou Sharingan. Al oír lo que dijeron los 3 miembros del clan Uchiha, los demás shinobi que los perseguían quedaron repentinamente conmocionados. Así que el patriarca Fugaku ha despertado el Mangekyou Sharingan. No es de extrañar que el usuario del Kekkei Genkai de elemento madera se viera obligado a huir. El shinobi que antes estaba confundido, de repente lo entendió. No era que el usuario del elemento madera fuera débil, sino que el líder del clan Uchiha era demasiado fuerte. Tan fuerte que incluso un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera solo podía huir aterrorizado. Esto es difícil. Uchiha Obito salió corriendo de la casa abandonada y huyó a toda prisa. La casa entera se derrumbó bajo el ataque de Uchiha Fugaku, sin dejarle ninguna posibilidad de teletransportarse. Mientras corría, fruncía el ceño. El efecto de Izanagi estaba a punto de expirar, pero aún no había podido escapar de Uchiha Fugaku y activar Kamui para teletransportarse. Al ver una calle abarrotada más adelante, se le ocurrió una idea. Inmediatamente cambió de dirección y corrió hacia la calle. No es bueno. Al comprender el plan de Uchiha Obito, Uchiha Fugaku intentó detenerlo, pero desafortunadamente no pudo. No tenía forma de atacar a Uchiha Obito mientras este era intangible, así que solo pudo observar cómo Obito se lanzaba contra la multitud. Si bien Obito podía atravesar a los peatones en su estado intangible, Uchiha Fugaku no podía. La gente en la calle lo ralentizaba. Whoosh, whoosh. Uchiha Obito agarró a 2 civiles y los arrojó hacia Uchiha Fugaku. Obito se lanzó entre la multitud, usando a la gente como barreras, activó Kamui y comenzó a hundirse en un vórtice. Quebrar, Uchiha Fugaku intentó detenerlo, pero no pudo. En cambio, se acercó para atrapar a los 2 civiles e impedir que sufrieran algún daño. Como capitán de la policía de Konoha, era responsable de proteger a los aldeanos y no podía descuidar su seguridad. Si los ignoraba, la reputación de la policía, que tanto se había esforzado por mejorar durante el último año, quedaría completamente arruinada. Aunque vio a Uchiha Obito escapar, no podía usar imprudentemente el Susanoo para apartar a la gente y atacar a Obito para detenerlo. Al final, solo pudo observar cómo Uchiha Obito desaparecía en el vórtice y se esfumaba sin dejar rastro. Capacidad espacio-temporal, frunció el ceño. Las capacidades espacio-temporales eran realmente problemáticas. Aunque anteriormente había contrarrestado la intangibilidad Kamui de Uchiha Obito usando un truco con Genjutsu, eso no fue una verdadera contra.
Por ejemplo, en ese momento, Uchiha Obito había escapado usando la teletransportación de Kamui, y no tenía forma de perseguirlo. Tengo la técnica del dios del trueno volador, pero me falta el talento innato para el ninjutsu espacio-temporal. Ojalá pudiera adquirir un cuerpo con habilidades espaciales. Uchiha Fugaku sintió algo de arrepentimiento. Por lo que él sabía, había 4 personas con habilidades espaciales. Uno era Uchiha Sasuke, otro era Uchiha Obito, y los 2 restantes eran el segundo Hokage y el cuarto Hokage. Uchiha Sasuke era un aliado y no se le podía tocar, y Uchiha Obito seguía estando fuera de su alcance. En cuanto a los cuerpos del segundo y cuarto Hokage, después de tantos años, sus cadáveres se habían descompuesto hacía mucho tiempo, por lo que era inútil recuperarlos. Jefe Fugaku. Patriarca. Los ninjas que los perseguían finalmente los alcanzaron. Otros shinobi que habían recibido la alerta también llegaron desde diferentes direcciones y se congregaron en el lugar. Patriarca Fugaku, esa persona que acaba de decir era usuaria del Kekkei Genkai de elemento madera. Un shinobi no pudo evitar preguntar. Su voz denotaba respeto inconscientemente, incluso un atisbo de admiración. A juzgar por la vestimenta de Obito y la habilidad de espacio-temporal que utilizó para escapar, probablemente era el rumoreado usuario del Kekkei Genkai de elemento madera, pero el shinobi aún buscaba confirmación. Porque la verdad era impactante. Si realmente era un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera, eso significaba que el patriarca Fugaku lo había superado, demostrando su fuerza superior. Sí, era él. Uchiha Fugaku asintió. Realmente lo fue. Al ver la confirmación de Uchiha Fugaku, los shinobi reunidos quedaron asombrados. El usuario del Kekkei Genkai de elemento madera, del que se rumoreaba, había sido expulsado por el líder del clan Uchiha, viéndose obligado a huir. La fuerza del líder del clan Uchiha era aterradora. Jefe, ¿ha despertado el Mangekyou Sharingan? Los 3 miembros del clan Uchiha miraron a Uchiha Fugaku con entusiasmo y preguntaron. Sí. Uchiha Fugaku respondió con firmeza. Ahora planeaba consolidar su reputación tanto dentro del clan Uchiha como en toda Konoha. La mejor manera de obtener reconocimiento era demostrar una fuerza abrumadora e infundir asombro. Esta era una oportunidad perfecta para revelar el poder del Mangekyou Sharingan tanto a su clan como a los aldeanos. Los 3 miembros del clan Uchiha estaban tan emocionados que se quedaron sin palabras por un instante. El líder del clan había despertado verdaderamente el Mangekyou Sharingan. Además, era tan poderoso que ni siquiera el usuario del Kekkei Genkai de elemento madera podía hacerle frente. Desde que Uchiha Shisui reveló su Mangekyou Sharingan, muchos lo creyeron el más fuerte del clan Uchiha. Pero ahora estaba claro. El patriarca era el más fuerte. Ni siquiera Uchiha Shisui y 11 Jonin de élite juntos pudieron derrotar al usuario del elemento madera. Sin embargo, el patriarca lo había hecho solo, obligando al enemigo a huir. La diferencia de fuerza era evidente. Jefe. Varios miembros de la policía, que patrullaban las inmediaciones, se acercaron a Uchiha Fugaku y lo saludaron. Algunos ya habían oído hablar del Mangekyou Sharingan, mientras que otros no. Una vez que los 3 miembros del clan Uchiha les informaron, quienes desconocían la situación se llenaron de emoción. Los ojos de todos estaban ahora llenos de admiración por Uchiha Fugaku. Informaré de esto al Hokage-sama en el edificio Hokage. Usted es responsable de gestionar las consecuencias. Evalúe los daños e infórmeme. Uchiha Fugaku dio instrucciones a los miembros de la fuerza policial antes de dirigirse al edificio del Hokage. Aunque hacía mucho tiempo que había roto lazos con el tercer Hokage, aún necesitaba mantener la fachada de rendir cuentas al Hokage-sama. Capítulo 210. Fue cuando Uchiha Fugaku fue al edificio del Hokage para informar al tercer Hokage. La noticia de que Uchiha Fugaku poseía el Mangekyou Sharingan y había derrotado a un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera se extendió a una velocidad alarmante. Muchas familias recibieron la noticia a la primera oportunidad. Clan Hyuga. El patriarca Fugaku también posee el Mangekyou Sharingan. Al escuchar la noticia, el líder del clan Hyuga, Hyuga Yashi, no pudo evitar expresar su envidia.
Los clanes Hyuga y Uchiha son ambos clanes de Dojutsu, pero a diferencia del Hyuga, que está en declive gradual, el clan Uchiha ha producido muchos individuos poderosos a lo largo de los años. Primero se reveló que Uchiha Shisui despertó el Mangekyou Sharingan, y ahora se revela que Uchiha Tsugaku también ha despertado el Mangekyou Sharingan. Toda persona que despierta el Mangekyou Sharingan posee una fuerza de nivel Kage. El clan Uchiha ahora cuenta con 2 usuarios del Mangekyou Sharingan, lo que significa que tiene 2 individuos de nivel Kage. El miembro más fuerte del clan Hyuga solo tiene un nivel casi de Kage, mientras que el clan Uchiha tiene 2 miembros de nivel Kage. Al pensar en esto, no pudo evitar sentir envidia. Y la fuerza de Uchiha Tsugaku está muy por encima de la de un Kage promedio. Su voz estaba llena de asombro. Ni siquiera Uchiha Shisui y 11 Jonin de élite juntos pudieron derrotar al usuario del Kekkei Genkai de elemento madera. Sin embargo, Uchiha Tsugaku derrotó él solo al usuario del Kekkei Genkai de elemento madera, demostrando que su fuerza supera con creces la de un Kage ordinario, comparable incluso a la de Uchiha Madara en su época. Definitivamente no se despertó recientemente. Debió haberlo tenido durante muchos años. Pensó para sí mismo. Para poseer un poder tan abrumador, debió haber cultivado profundamente las habilidades del Mangekyou Sharingan. Esto no es algo que se pueda lograr en un corto periodo de tiempo. Puede que Uchiha Tsugaku haya despertado el Mangekyou Sharingan hace años, pero lo había mantenido oculto hasta ahora. Esto solo se descubrió debido a que un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera invadió la aldea. El clan Uchiha y la facción del tercero Kage, en sus ojos se reflejaba una mirada pensativa. Era plenamente consciente de que el conflicto entre el clan Uchiha y la facción del tercero Kage se había intensificado recientemente. No tenía intención de ponerse del lado del tercero Kage, quien había obligado a su hermano a morir, pero tampoco tenía intención de aliarse con el clan Uchiha. Después de todo, el clan Uchiha es simplemente un clan, mientras que el tercero Kage controla toda la aldea y puede movilizar todo su poder si es necesario. En su opinión, el vencedor final de este conflicto sería el tercero Kage. Pero ahora, aunque el tercero Kage ostenta la autoridad sobre la aldea, no necesariamente ganará esta batalla. Debería esperar y ver antes de tomar una decisión. Estaría encantado si pudiera unirse al clan Uchiha para derrocar al tercero Kage y hacerle pagar por sus actos. Sin embargo, a pesar de la abrumadora fuerza del clan Uchiha, la victoria en esta batalla no estaba garantizada. Decidió observar más detenidamente antes de actuar. En la casa de los Atake, 2 hombres de cabello plateado estaban sentados con las piernas cruzadas uno frente al otro en una mesa. Uno de ellos parecía de mediana edad. Atake Nobuhiro, el jefe del clan Atake. El otro, un joven con un parche en el ojo izquierdo, no era otro que Atake Kakashi. Nunca pensé que el patriarca Tsugaku también hubiera despertado el Mangekyou Sharingan y poseyera tal fuerza que ni siquiera un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera pudiera hacerle frente. Atake Nobuhiro exclamó. Durante el último año, Uchiha Tsugaku había unificado al clan Uchiha, que anteriormente operaba de forma independiente, y había mejorado su reputación entre los clanes de la aldea y los civiles. Su habilidad para manejar los asuntos ya había sorprendido a muchos. Pero nadie esperaba que la fuerza personal de Uchiha Tsugaku fuera aún más asombrosa. No solo había despertado el Mangekyou Sharingan, sino que también había derrotado él solo al usuario del Kekkei Genkai de elemento madera, a quien Uchiha Shisui y 11 Jonin de élite juntos no pudieron vencer. Tal fuerza era probablemente comparable a la del primero Kage, Hashirama Senju. Con 2 miembros de nivel Kage en un mismo clan, no es de extrañar que se atrevan a enfrentarse abiertamente a la facción del tercero Kage. De ahí proviene su confianza. Antes pensaba que no era prudente que desafiara tan abiertamente a la facción del tercero Kage, pero ahora veo que fue la decisión correcta. Con semejante fuerza, ¿por qué iba a seguir tolerando al tercero Kage? Atake Nobuhiro dijo con una sonrisa. Su hermano mayor, Atake Sakumo, se vio obligado a suicidarse debido a que el tercero Kage y su facción manipularon la opinión pública en su contra. Como era de esperar, culpó al tercero Kage y a su círculo. Si hubiera tenido la fuerza del clan Uchiha, él también se habría opuesto abiertamente al tercero Kage. Ahora que el clan Uchiha estaba haciendo precisamente eso, le resultaba bastante satisfactorio.
Tan fuerte, la expresión de Ataque Kakashi cambió. Él ya sabía que Uchiha Fugaku poseía el Mangekyou Sharingan. También sabía que Uchiha Shisui había traicionado al clan Uchiha, atacado a Uchiha Fugaku y, finalmente, perecido a manos de Fugaku. Aún así, no esperaba que Uchiha Fugaku fuera lo suficientemente poderoso como para derrotar a un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera. Como antiguo capitán de Anbu, fue uno de los pocos que comprendió realmente la amenaza que suponía el Kekkei Genkai de liberación de madera. Ese individuo poseía el Mangekyou Sharingan del clan Uchiha, un ninjutsu espacio-temporal casi irrompible, y el Kekkei Genkai de elemento madera del primer Hokage. Con tantas habilidades, su fuerza era aterradora. Sin embargo, Uchiha Fugaku lo había derrotado por completo, obligándolo a huir en desgracia. El tercer Hokage va a tener un fuerte dolor de cabeza ahora. Ataque Nobuhiro soltó una risita y luego miró a Kakashi con cierto alivio. Por suerte, renunciaste a tu puesto como comandante de Anbu y abandonaste la organización. De lo contrario, te habrías visto obligado a luchar contra alguien como Uchiha Fugaku. Eso sí que es afortunado. Ataque Kakashi asintió con cierto alivio. Cuando supo que el tercer Hokage planeaba rodear y matar a Uchiha Fugaku, decidió inmediatamente abandonar los Anbu. De lo contrario, ahora se encontraría en una situación difícil. Enfrentarse a un shinobi más fuerte que el usuario del Kekkei Genkai de elemento madera, estando en el lado opuesto, incluso con su fuerza oculta, habría sentido una presión enorme. Conversaciones similares tuvieron lugar en varios clanes. Muchos clanes ya habían comenzado a cambiar su actitud hacia el clan Uchiha. Algunos clanes que anteriormente mantenían relaciones amistosas con los Uchiha decidieron estrechar sus lazos. Algunos clanes que habían sido neutrales ahora consideraban formar alianzas con los Uchiha. Incluso aquellos que no estaban dispuestos a entablar amistad con el clan Uchiha sabían que ofenderlos ya no era una opción. Capítulo 211. Oficina del Hokage. Al ver llegar a Uchiha Fugaku, el rostro del tercer Hokage se ensombreció y la intención asesina que bullía en su corazón se avivó, apenas disimulada. Frente al hombre que había matado a su hijo, incluso con toda su astucia, luchó por reprimir sus emociones. Hokage-sama, ¿se encuentra mal? Debería cuidar su salud a medida que envejece. Al ver la ira apenas contenida del tercer Hokage, Uchiha Fugaku expresó su preocupación. Al oír las palabras burlonas de Uchiha Fugaku, el tercer Hokage lo miró con furia. Arrogante, demasiado arrogante. Había matado a Asuma Sarutobi, y aún así tuvo la audacia de burlarse de él de esta manera. Había sido Hokage durante décadas, y nadie se había atrevido a comportarse con tanta arrogancia antes que él. Tras respirar hondo varias veces, preguntó con voz fría: ¿Qué te trae por aquí? No hace mucho, me encontré con un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera. Uchiha Fugaku relató su encuentro con el usuario del elemento madera. Por supuesto, solo habló de los detalles que se podían compartir. No mencionó que Uchiha Obito sospechaba que era un impostor. Sin embargo, no le preocupaba que Uchiha Obito difundiera la verdad. Dada la identidad de Uchiha Obito, incluso si intentara revelar la información, nadie le creería. Un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera, al oír esto, incluso el furioso tercer Hokage se calmó momentáneamente. Un usuario del elemento madera. La perdición de Konoha. En total, más de una docena de los Jonin de élite de Konoha habían caído a manos de este individuo. ¿Te defendiste del usuario de la técnica de liberación de madera?, preguntó con voz grave. Antes de que Uchiha Fugaku llegara, un ninja Anbu ya había informado que Fugaku había derrotado al usuario del Kekkei Genkai de elemento madera. Se mostraba escéptico. Incluso si Uchiha Fugaku hubiera despertado el Mangekyou Sharingan, era improbable que pudiera derrotar a un usuario del elemento madera. Después de todo, el usuario del elemento madera también poseía el Mangekyou Sharingan y había heredado las habilidades del elemento madera del primer Hokage. Suponía que Uchiha Fugaku simplemente había localizado al usuario del elemento madera y había convocado a las fuerzas de la aldea para que lo sitiaran. Ante la abrumadora superioridad numérica, es probable que el usuario del método World Release haya optado por retirarse. Sí, luché contra el usuario del elemento madera y lo derroté. Uchiha Fugaku asintió.
La expresión del tercer Hokage se tornó solemne, no por el usuario del elemento madera, sino por Uchiha Fugaku. Incluso el usuario del Kekkei Genkai de elemento madera había sido derrotado por Uchiha Fugaku. Esto significaba que su fuerza superaba con creces lo que el tercer Hokage había imaginado. Ahora era casi seguro que el escuadrón Cuervo, liderado por Uchiha Shisui, no había sido aniquilado por algún enemigo desconocido. Habían sido exterminados por Uchiha Fugaku. Tras un largo silencio, el tercer Hokage finalmente habló. Patriarca Fugaku, lo hiciste bien. Su voz denotaba un odio apenas contenido. Aunque lo despreciaba, no tenía más remedio que reconocer su contribución al pueblo. Este es mi deber, Hokage-sama. Me retiro ahora. Uchiha Fugaku habló con respeto, pero su tono no denotaba verdadera reverencia. Sin esperar respuesta, abandonó la oficina. Habiendo ya roto lazos con el tercer Hokage, su opinión le importaba poco. Tras su partida, la expresión del tercer Hokage se tornó aún más sombría. Uchiha Fugaku había derrotado a un usuario del elemento madera, un individuo al que Konoha consideraba una grave amenaza, pero no sentía ninguna alegría. El usuario de la técnica de liberación de madera era su enemigo. Pero Uchiha Fugaku también lo era. Ahora que Uchiha Fugaku poseía el poder de derrotar a un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera, el tercer Hokage no sentía más que una profunda preocupación. Con la fuerza que Uchiha Fugaku había demostrado, incluso si movilizara a todos los capitanes Anbu, probablemente no serían rival para él. ¿Cómo pudo eliminar a un enemigo tan poderoso? Si esto hubiera ocurrido durante la Primera Guerra Mundial y Shinobi, Uchiha Fugaku podría haber sido enviado a un peligroso frente de batalla y eliminado utilizando fuerzas enemigas. Pero no estábamos en tiempos de guerra, y esa oportunidad no existía. Fugaku, la gente dice que tienes el Mangekyou Sharingan y que derrotaste a un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera. ¿Es cierto? Tan pronto como Uchiha Fugaku regresó a casa, Uchiha Mikoto preguntó sorprendida. A su lado, los grandes ojos redondos de Sasuke brillaban con curiosidad y emoción. No comprendía del todo qué era el Mangekyou Sharingan ni qué tipo de poder poseía. Pero podía ver claramente la admiración que todos sentían por su padre. Eso lo llenó de orgullo. Sí, es cierto. Uchiha Fugaku asintió. Al oír su confirmación, el rostro de Uchiha Mikoto se iluminó de alegría y emoción. Tras un instante, se tranquilizó y preguntó con curiosidad. ¿Cuándo lo despertaste? Hace 10 años. Lo desperté durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Sin embargo, dada la posición del clan Uchiha en Konoha, decidí no revelarlo. Lamento haberlo ocultado durante todos estos años. Dijo Uchiha Fugaku disculpándose. La verdadera razón por la que lo había ocultado era para evitar que Uchiha Itachi, que estaba aliado con el Hokage, lo descubriera. Sin embargo, tras la emboscada de Uchiha Shisui, su fuerza quedó al descubierto, haciendo innecesario que siguiera escondiéndose. Está bien. Entiendo la situación de nuestro clan. Uchiha Mikoto negó con la cabeza en señal de comprensión. El clan Uchiha ya estaba bajo la lupa del tercer Hokage. Si Uchiha Fugaku, el líder del clan, hubiera revelado su Mangekyou Sharingan, su situación solo habría empeorado. Como patriarca, había ocultado sus habilidades por el bien del clan. Ella lo comprendía y lo respetaba. Entonces, frunció ligeramente el ceño, y un rastro de preocupación cruzó su rostro. Ahora que has revelado tu Mangekyou Sharingan, el tercer Hokage desconfiará aún más del clan Uchiha. No te preocupes. La razón por la que decidí revelar mi poder ahora es que el clan Uchiha se ha vuelto lo suficientemente fuerte como para no temerle más al tercer Hokage. No hay necesidad de seguir pasando desapercibido. Uchiha Fugaku sonrió con confianza. Eso es tranquilizador. Uchiha Mikoto suspiró aliviada. Padre, madre, ¿el Mangekyou Sharingan es realmente tan poderoso? La voz de Sasuke resonó. Por supuesto. Es el mayor poder hereditario del clan Uchiha. Uchiha Mikoto se inclinó y tocó suavemente la mejilla de Sasuke, con la voz llena de orgullo. Papá es increíble. Sasuke sonrió radiante de emoción antes de mirar a Uchiha Fugaku con expectación. Padre, ¿puedo yo también despertar el Mangekyou Sharingan? Por supuesto. Mi hijo, el hijo de Uchiha Fugaku, tiene ese potencial de forma natural. Uchiha Fugaku se rió.
En el futuro, Uchiha Sasuke no solo despertaría el Mangekyou Sharingan, sino que también lo evolucionaría hasta convertirse en el Mangekyou Sharingan eterno, y quizás incluso en el Rinnegan. Capítulo 212. Un remolino apareció en la base de los Zetsu blancos, y Uchiha Obito, que había escapado de Konoha, emergió de él. Al ver regresar a Uchiha Obito, Zetsu, con su rostro blanco y negro, dio un paso al frente y dijo: parece que has montado un buen lío en Konoha. Numerosos clones de Zetsu blanco merodeaban por Konoha. Gracias a ellos, se enteró de que se había producido un grave disturbio en la aldea. Subestimaste a Uchiha Fugaku. La expresión de Uchiha Obito era sombría bajo su máscara. Desde que despertó el Mangekyou Sharingan, había sido prácticamente invencible contra muchas fuerzas. La última vez que sufrió un revés fue contra el cuarto Hokage. Parece que te han golpeado. Había sorpresa en la voz de Zetsu. Sabía que Uchiha Fugaku debía ser fuerte. Después de todo, había matado a Uchiha Shisui. Pero el Kamui de Obito era una habilidad espacio-temporal casi irrompible, y él no creía que Uchiha Obito pudiera sufrir ninguna pérdida. Sin embargo, la realidad era la opuesta. Uchiha Obito había sido derrotado por Uchiha Fugaku. Ha dominado un genjutsu ocular increíblemente poderoso que transfiere el daño infligido en la ilusión al cuerpo real. Obito Uchiha dijo con voz grave. ¿Un genjutsu que transfiere daño ilusorio al cuerpo real? Esa es una técnica aterradora. Zetsu comentó. Si las lesiones sufridas dentro de la ilusión se transferían a la realidad, entonces la muerte en la ilusión significaba la muerte en la vida real. Esa técnica era extremadamente peligrosa. Además, su genjutsu es increíblemente poderoso. Ni siquiera con mi Mangekyou Sharingan pude escapar. Uchiha Obito añadió con voz grave. Ni siquiera tú, con tu Mangekyou Sharingan, pudiste liberarte. Zetsu quedó atónito. El Mangekyou Sharingan poseía un inmenso poder en el genjutsu, así como la capacidad de disipar ilusiones. Sin embargo, incluso con todo su poder, Uchiha Obito no había podido liberarse de la ilusión de Uchiha Fugaku. Solo eso demostraba lo formidable que era. ¿Cómo escapaste? ¿Usaste Izanagi? Sí. Para ser precisos, morí en la ilusión, y el Izanagi de mi ojo izquierdo se activó automáticamente. Uchiha Obito se quitó la máscara en espiral, dejando al descubierto su ojo izquierdo, que se había vuelto blanco tras el uso de Izanagi. Imposible. ¿Cómo podría matarte si puedes volverte intangible? Zetsu se quedó impactado. En esa ilusión, podía utilizar técnicas prohibidas sin consecuencias. No pude escapar y fui atacado durante 5 minutos seguidos. Cuando finalmente mi intangibilidad desapareció, me mataron. El rostro de Obito estaba sombrío por la frustración. Entonces, me volvió a engañar con la ilusión, pero logré escapar usando repetidamente la resurrección de Izanagi. Así fue como logré huir. Si ni siquiera tu Mangekyou Sharingan pudo contrarrestar su genjutsu, eso no es normal. Zetsu frunció el ceño de repente y especuló. ¿Podrían sus ojos ser el Mangekyou Sharingan eterno? No, sus ojos tienen un solo patrón. Es improbable que posea el Mangekyou Sharingan eterno. Obito negó con la cabeza. Sin embargo, es posible que tenga el Kekkei Genkai de elemento madera, como yo, y que nunca se quede ciego. Nunca se queda ciego y posee un genjutsu tan poderoso, del que ni siquiera tú puedes escapar. Uchiha Fugaku es extremadamente peligroso. Zetsu dijo solemnemente. En efecto, es increíblemente peligroso. Una vez atrapado en su ilusión, incluso un ninja de nivel Kage tendría dificultades para liberarse. Entre los Akatsuki, quizás solo Nagato, con su Rinnegan, pudo resistirlo. Obito frunció el ceño. El Rinnegan de Nagato era fundamentalmente superior al Mangekyou Sharingan eterno. Aunque Nagato no había despertado todo el poder del Rinnegan, incluso utilizando solo el 20.130% de su potencial, debería ser suficiente para contrarrestar la ilusión de Uchiha Fugaku. Adviertan a los demás miembros de Akatsuki. Si se encuentran con Uchiha Fugaku, deben abandonar inmediatamente su misión y retirarse. Les informaré, pero dudo que me hagan caso.
Zetsu asintió, pero su expresión sonaba impotente. Si ni siquiera Obito pudo con Fugaku, sería extremadamente peligroso para cualquier otro miembro de Akatsuki. La mejor respuesta fue abandonar la misión y retirarse. Sin embargo, los miembros de Akatsuki eran todos ninjas renegados, cada uno excesivamente confiado en sus habilidades. No todos harían caso a la advertencia. Si no hacen caso, no podrán culpar a nadie cuando mueran. Obito dijo fríamente. Para él, los miembros de Akatsuki no eran más que herramientas para su plan, y sus vidas eran prescindibles. Eso sería problemático para mí. Me esforcé mucho en reunir a estas personas. Zetsu suspiró. Con el número actual de miembros de Akatsuki, capturar a las bestias con cola será difícil. Necesitamos más miembros. ¿Tienes algún candidato? Obito preguntó. Hay dos objetivos. Un ninja llamado Shenon y un ninja renegado de Konoha llamado Beilou. Zetsu Blanco respondió. ¿Qué tan fuertes son? Obito preguntó. Es difícil juzgar la fuerza exacta de Shenon, pero al menos está al nivel de un Jonin alto, posiblemente cerca del nivel de un Kage. Beilou, por otro lado, definitivamente ha alcanzado el nivel de Kage e incluso es más fuerte que el Kage promedio. Zetsu explicó. No está mal. Si logramos reclutarlos, la fuerza general de Akatsuki aumentará significativamente. Obito asintió. Por ahora necesito quedarme en Kirigakure. Tú encárgate de Akatsuki. Zumbido, apareció un vórtice de un negro intenso, y Uchiha Obito desapareció en él. Después de que se marchó, Black Zetsu murmuró para sí mismo. Ha aparecido un monstruo como Uchiha Fugaku, pero nadie detendrá el plan final. Mientras tanto, Konoha seguía inmersa en la emoción de Uchiha Fugaku derrotando al ninja Kekkei Genkai de elemento madera. En ese momento, un escuadrón de Anbu regresó a Konoha. El equipo estaba formado por 3 miembros de Anbu, liderados por una figura baja y de aspecto juvenil que llevaba una máscara con cara de gato. En efecto, el líder era solo un muchacho. Uchiha Itachi, que regresaba de una misión. Mi padre tiene el Mangekyou Sharingan, y derrotó al ninja Kekkei Genkai de elemento madera. De camino al edificio del Hokage, Uchiha Itachi escuchó esta noticia varias veces. Estaba completamente conmocionado. Su padre era tan poderoso que no solo había despertado el Mangekyou Sharingan, sino que también había derrotado al usuario del Kekkei Genkai de elemento madera, que durante mucho tiempo había atormentado a Konoha. Capítulo 213. ¿Es cierto? Uchiha Itachi no pudo evitar dudar de la noticia. Inmediatamente después de llegar al edificio Hokage e informar al tercer Hokage que su misión había concluido, preguntó si su misión había finalizado. Hokage-sama, en la aldea dicen que mi padre despertó el Mangekyou Sharingan y derrotó al usuario del Kekkei Genkai de elemento madera. ¿Es cierto? Es cierto. El tercer Hokage miró a Uchiha Itachi con ojos complejos. Uchiha Fugaku había matado a su hijo, y ahora el hijo mayor de Uchiha Fugaku estaba parado frente a él, lo que le provocaba sentimientos encontrados. Odiaba a Uchiha Fugaku y también guardaba resentimiento hacia sus parientes. Pero Uchiha Itachi era alguien completamente manipulado por él, totalmente leal a él. Por lo tanto, sus emociones en ese momento eran complejas. Es totalmente cierto. Uchiha Itachi se quedó atónito. Su padre poseía realmente el Mangekyou Sharingan e incluso derrotó a un usuario del Kekkei Genkai de elemento madera. Ni siquiera el hermano Shisui y 11 Jonin de élite juntos pudieron derrotar al usuario del elemento madera, pero su padre sí lo había logrado. Su padre era mucho más fuerte de lo que él había imaginado. Itachi, tengo malas noticias para ti. El tercer Hokage controló sus emociones. Aunque Uchiha Itachi era hijo de Fugaku, también era un activo, totalmente condicionado para serle leal. Dada la devoción de Itachi, podría usarlo contra Uchiha Fugaku para consumar su venganza. Estaba ansioso por ver la reacción de Fugaku cuando se enterara de que su hijo era un espía. ¿Malas noticias? La expresión de Uchiha Itachi cambió, y una sensación de inquietud surgió en su corazón. Si el tercer Hokage lo calificó de mala noticia, debe ser algo serio. Hokage-sama, ¿cuáles son las noticias? Hace apenas unos días, Shisui intentó usar Koto Matsukami y el Uchiha Fugaku para aliviar las tensiones entre el clan Uchiha y la aldea, pero fracasó.
No solo eso, sino que Shisui podría haber sido asesinado por Uchiha Fugaku. El tercer Hokage habló con tristeza. Sabía que Uchiha Itachi y Shisui eran muy cercanos. Ahora, al decirle a Itachi que Shisui probablemente había muerto a manos de su padre, buscaba crear una brecha entre padre e hijo. Quería manipular a Uchiha Itachi para que, con el tiempo, acabara con su propio padre. Disfrutaba imaginando la reacción de Fugaku cuando se enterara de que su hijo lo había traicionado. El hermano Shisui está muerto, asesinado por mi padre. Auge, fue como si una bomba hubiera estallado en su mente. La cabeza de Uchiha Itachi zumbaba. Se quedó paralizado, con el rostro lleno de dolor e incredulidad. Shisui, el hermano que lo había cuidado, había fallecido, y el responsable era su propio padre. Una abrumadora pena y una rabia se apoderaron de él. Lamentó la muerte de Shisui y se enfureció por las acciones de su padre. Todo es culpa mía. Debería haber detenido a Shisui. Debería haberlo convencido de que no se enfrentara a mi padre. Si lo hubiera hecho, esto no habría pasado. El tercer Hokage suspiró, fingiendo remordimiento. No es culpa del Hokage-sama. Fue decisión de Shisui. Las lágrimas corrían por el rostro de Uchiha Itachi, tornándose rojas al mezclarse con su sangre. Itachi, tus ojos. El tercer Hokage miró a Uchiha Itachi con asombro. Entonces, su expresión se transformó en asombro. El Sharingan en los ojos de Uchiha Itachi giraba rápidamente. Al instante siguiente, surgió un patrón distinto al de los tres Tomoe. Era un molino de viento de 3 aspas. Una aura misteriosa y opresiva emanaba de los ojos de Uchiha Itachi. Al percibirlo, el tercer Hokage, un ninja de nivel Kage, sintió una leve sensación de peligro. Sus instintos le gritaban que Uchiha Itachi era ahora extremadamente peligroso. Mangekyou Sharingan. Se quedó atónito. Dado su conocimiento del límite de linaje del clan Uchiha, reconoció de inmediato lo que había sucedido. Uchiha Itachi había despertado el Mangekyou Sharingan. La conmoción por la muerte de Shisui había desencadenado su despertar. Aunque siempre había sabido que Uchiha Itachi poseía el potencial para despertar el Mangekyou Sharingan, no esperaba que sucediera tan pronto. No solo lo había despertado antes de lo previsto, sino incluso antes que Shisui. ¿Es este el Mangekyou Sharingan? Uchiha Itachi se limpió la sangre de la cara, con la voz llena de tristeza. En el pasado, había anhelado el Mangekyou Sharingan, pero ahora que lo tenía, no sentía alegría alguna. Porque su despertar se había producido a costa de la muerte de Shisui. Si pudiera elegir, preferiría que Shisui estuviera vivo a que despertara el Mangekyou Sharingan. Pero el pasado no se podía deshacer. Itachi despertó el Mangekyou Sharingan a una edad tan temprana. Su talento supera incluso al de Shisui. El tercer Hokage estaba eufórico. La muerte de Shisui había debilitado sus fuerzas, dejando un vacío significativo en su poder de combate. Ahora, Uchiha Itachi había llenado ese vacío. Y a diferencia de Shisui, que había despertado su Mangekyou Sharingan más tarde, Itachi lo había hecho a una edad aún más temprana, demostrando su extraordinario potencial. Hermano Shisui, ¿ves esto? Yo también he despertado el Mangekyou Sharingan. El rostro de Uchiha Itachi reflejaba profunda tristeza. Si Shisui lo supiera, estaría orgulloso. El tercer Hokage colocó una mano sobre el hombro de Itachi en un gesto fingido de consuelo. Hermano Shisui, no te preocupes. Seguiré adelante con tu voluntad y protegeré la paz de Konoha, aunque eso signifique enfrentarme a mi propio clan. Uchiha Itachi apretó los puños e hizo su promesa. Me alegra oír eso. A Shisui también. Pero no actúes impulsivamente. No te expongas todavía. La expresión del tercer Hokage era de profunda satisfacción. Aunque has despertado el Mangekyou Sharingan, aún no eres rival para Uchiha Fugaku. Todavía no eres lo suficientemente fuerte como para cambiar el clan Uchiha. Necesitas más tiempo para fortalecerte. Al ver el potencial de Itachi, el tercer Hokage ideó un plan. Quería que Itachi ocultara su poder, esperara el momento oportuno y, algún día, derrotara a Uchiha Fugaku usando ese mismo Mangekyou Sharingan. Creía firmemente que Itachi tenía el potencial para lograrlo. Si Uchiha Itachi pudiera matar a su propio padre, sería la venganza definitiva contra Uchiha Fugaku. Entiendo. Uchiha Itachi asintió solemnemente.
Aunque ahora poseía el Mangekyou Sharingan, no era tan arrogante como para creer que podía derrotar a su padre, el hombre que había matado a Shisui. Bien. Mantén la calma. El tercer Hokage asintió con satisfacción. La pérdida de Shisui había sido un revés, pero la incorporación de Uchiha Itachi, que tenía un potencial aún mayor, fue una victoria inesperada. Capítulo 214. Hermano, has vuelto. Con el corazón apesadumbrado, Uchiha Itachi regresó a casa. Al verlo regresar, Sasuke se acercó trotando, con una expresión de alegría en el rostro. Sí, he vuelto. Al ver a Sasuke, forzó una sonrisa. Luego entró directamente en su habitación y cerró la puerta. Recostado en la cama, la tristeza volvió a reflejarse en su rostro. El hermano Shisui, quien lo había cuidado y compartía su misma ambición de proteger Konoha, había muerto. Y quien lo mató fue muy probablemente su propio padre. Al pensar en esto, la ira apareció en su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué el padre mató al hermano Shisui? En el estudio. Su aura se ha fortalecido. Uchiha Fugaku pensó para sí mismo. Gracias a su capacidad de percepción, había presentido el regreso de Itachi en el mismo instante en que entró en el complejo Uchiha. Además, notó que el aura de chakra de Uchiha Itachi se había vuelto más poderosa. Si su aura anterior había sido como una antorcha, ahora era como una hoguera. Como era de esperar, el Mangekyou Sharingan ha despertado. La única explicación para el repentino aumento de poder de Itachi era que había despertado el Mangekyou Sharingan. Debió de enterarse de la muerte de Uchiha Shisui por el tercer Hokage, y la conmoción emocional desencadenó el despertar. Uchiha Itachi ha despertado el Mangekyou Sharingan. Es hora de lidiar con este lobo desagradecido. ¿Pero cómo? Uchiha Fugaku frunció el ceño. Dudó sobre cómo tratar con Uchiha Itachi. Su plan original era eliminar a este traidor, tal como lo había hecho con Uchiha Shisui. Sin embargo, hacerlo causaría una gran tristeza a Uchiha Mikoto y Uchiha Sasuke. Incluso podría crear una brecha entre él y Sasuke, quien tenía el potencial de convertirse en una potencia al nivel de los 6 caminos. Aunque podía deshacerse de Itachi en secreto, el tercer Hokage era demasiado astuto. Seguramente sospecharía de Fugaku y podría revelar la verdad a Mikoto y Sasuke. Y una vez que los ojos de Sasuke fueran reemplazados en el futuro y despertara el Mangekyou Sharingan eterno, la verdad sin duda saldría a la luz. Pensó durante mucho tiempo antes de tomar finalmente una decisión. Se puso de pie, salió del estudio, entró en el salón principal y le dijo a Uchiha Mikoto: Mikoto, trae a Itachi y a Sasuke. Vamos a tener una reunión familiar. ¿Una reunión familiar? Uchiha Mikoto se sorprendió un poco, pero no dijo nada. Primero llamó a Sasuke, luego fue a la habitación de Itachi, llamó a la puerta y dijo: Itachi, sal un momento. Mamá, ¿qué pasa? Tras una larga pausa, Uchiha Itachi se recompuso, abrió la puerta y preguntó: Tu padre quiere tener una reunión familiar. Me pidió que los llamara a ti y a Sasuke. Uchiha Mikoto respondió: ¿Una reunión familiar? Uchiha Itachi frunció el ceño. En ese momento, no quería enfrentarse a su padre, temiendo no poder ocultar la ira que le hervía por dentro. Pero, como había dicho el tercer Hokage, no debía dejar que su padre sospechara nada, al menos no hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para detener y corregir al clan. Siguió a Uchiha Mikoto hasta el pasillo. Allí, Uchiha Fugaku y Sasuke ya estaban sentados a la mesa. Él y Mikoto ocuparon los asientos restantes. Uchiha Fugaku miró a Itachi y levantó la mano para crear una barrera insonorizada. Inmediatamente, una barrera cuadrada envolvió toda la sala. Los sonidos del mundo exterior quedaron bloqueados. Dentro de la barrera, Fugaku no habló de inmediato. Un profundo silencio inundó el ambiente. Incluso Sasuke, normalmente alegre, se quedó callado ante la tensa atmósfera. Tras una larga pausa, Uchiha Fugaku finalmente habló. Levantó la cabeza, miró fijamente a Itachi y preguntó: Itachi, ¿por qué traicionaste al clan y te convertiste en cómplice del tercer Hokage? Tras pensarlo detenidamente, decidió no ocultar este asunto a Mikoto y Sasuke. En lugar de dejar que descubrieran la verdad más tarde y le hicieran preguntas, quería que supieran ahora qué clase de traidor era realmente Uchiha Itachi. Silbido, el rostro de Uchiha Itachi palideció al instante.
Su identidad como espía había quedado al descubierto. Su padre ya lo sabía. ¿Cuándo se había enterado? Un sudor frío comenzó a perlarse en su frente. El disfraz que había creído impecable hacía tiempo que había fracasado. Fugaku, ¿hay algún malentendido aquí? La expresión de Uchiha Mikoto se estremeció. Ella forzó una risa seca y miró a Itachi, con voz esperanzada. ¿Verdad? Itachi, dile a tu padre que esto es solo un malentendido. Como miembro del clan Uchiha, sentía una profunda lealtad hacia su familia. No podía aceptar que su hijo mayor hubiera traicionado al clan y se hubiera puesto del lado del Hokage. Pero la expresión grave de su marido y el rostro pálido de Itachi le provocaron una terrible sensación. Bajo la mirada esperanzadora de Mikoto, Itachi apartó la vista. Sabía que su madre quería que dijera que no era cierto, pero no podía. En efecto, había traicionado al clan y se había convertido en el espía del Hokage. Si su padre le había hecho esa pregunta, seguramente tenía pruebas irrefutables. No tenía sentido mentir. Bajó la cabeza y dijo: lo siento, madre. Te he decepcionado. De verdad soy la espía que el Hokage infiltró en el clan. Mi hermano traicionó al clan. Uchiha Sasuke miró a Itachi con asombro. Tenía 6 años y pronto ingresaría en la academia. Precoz para su edad, comprendía el significado de la familia y lo que implicaba traicionarla. Bajo la influencia de las enseñanzas de su padre, el clan ocupaba un lugar de suma importancia en su corazón. Enterarse ahora de que su hermano lo había traicionado lo llenó de conmoción, tristeza y una sensación de traición. ¿Por qué, Itachi? ¿Por qué traicionaste al clan y te convertiste en el espía del Hokage? Mikoto tembló ligeramente, su voz llena de dolor. Aunque temía esa posibilidad, oír a Itachi admitirlo la llenó de una profunda tristeza. Para proteger la paz que Konoha tanto se esforzó por conseguir. Aún incapaz de sostenerle la mirada, Uchiha Itachi habló. ¿Qué tiene que ver proteger la paz con traicionar al clan Uchiha y ayudar al Hokage? Mikoto preguntó, confundida. El clan Uchiha es un factor desestabilizador para Konoha. La inestabilidad de la aldea proviene de este clan. Por eso decidí traicionar a los Uchiha y apoyar al Hokage desde dentro. Uchiha Itachi respondió. Capítulo 215. ¿De verdad crees que la familia Uchiha es un factor desestabilizador en Konoha? Uchiha Mikoto miró a Uchiha Itachi con asombro. En su voz se percibía una profunda decepción e incredulidad. Con el paso de los años, la facción del tercer Hokage había reprimido al clan Uchiha, y como esposa del líder del clan, ella lo había visto todo. Ella comprendía la presión a la que estaba sometido su marido para proteger a la familia Uchiha. Pero ahora, Itachi pensaba realmente que la familia Uchiha era un factor desestabilizador y un obstáculo para la paz en Konoha. Esto la decepcionó mucho, y apenas podía creer que Itachi pensara de esa manera. Hermano, ¿por qué? Sasuke miró a su madre, que tenía el corazón roto, y luego a su hermano, que había traicionado al clan y había disgustado a su madre. Miró a Uchiha Itachi con ojos furiosos. En ese momento, la ira hacia Itachi surgió en su corazón. Uchiha Itachi podía sentir la mirada de Sasuke, pero no se atrevió a mirarlo. En cambio, miró a Uchiha Fugaku y preguntó: Padre, quiero saber, ¿fue usted quien mató al hermano Shisui? Sí, Uchiha Shisui murió a mis manos. Uchiha Fugaku no lo negó. ¿Por qué? ¿Por qué mataste a Shisui? La ira llenó el rostro de Uchiha Itachi. Miró fijamente a Uchiha Fugaku. Traicionó al clan, se unió al tercer Hokage y te engatusó para que también nos traicionaras. Me tendió una emboscada e intentó controlarme con su técnica ocular, así que lo maté. Uchiha Fugaku dijo con calma. ¿Solo por eso, mataste al hermano Shisui? El rostro de Uchiha Itachi se contrajo de rabia. ¿No es suficiente? Uchiha Fugaku preguntó fríamente. Quienes traicionan al clan y se hallan con el Hokage merecen la muerte según la ley del clan. Por no mencionar que intentó controlarme con su técnica de pupila. Solo eso ya es motivo suficiente para matarlo. Con los ojos inyectados en sangre por la furia, Uchiha Itachi respiró hondo. Se puso de pie y se preparó para salir de la casa. ¿A dónde crees que vas? Uchiha Fugaku lo miró fríamente. Dejo el clan Uchiha y me uno por completo a los Zanbu. Uchiha Itachi hizo una pausa y respondió. Sigues siendo terco, incluso ahora.
No vas a ir a ninguna parte. La expresión de Uchiha Fugaku se oscureció. No puedes detenerme. Yo también poseo el Mangekyou Sharingan. Uchiha Itachi se dio la vuelta, dejando al descubierto el patrón de molino de viento de 3 aspas en sus ojos. ¿Has despertado el Mangekyou Sharingan? Uchiha Fugaku resopló. ¿Crees que despertarlo te convierte en mi igual? Esta es la aldea. Si estalla una pelea, el Hokage seguramente acabará rápidamente con los Anbu. Dijo Uchiha Itachi. No era tan arrogante como para pensar que podría derrotar a su padre simplemente despertando el Mangekyou Sharingan. Pero como estaban dentro de la aldea, solo necesitaba resistir un rato, y el tercer Hokage llegaría con refuerzos. Mikoto, Sasuke, lo habéis visto. Incluso ahora, se aferra a sus delirios. Uchiha Fugaku miró con expresión de disculpa a Mikoto y Sasuke, y luego volvió a mirar a Itachi. Sus ojos cambiaron. Mangekyou Sharingan. Tsukuyomi, en cuanto apareció el patrón del Mangekyou Sharingan en los ojos de Fugaku, Itachi, que llevaba tiempo en estado de alerta, activó el Tsukuyomi en su ojo izquierdo. En un espacio de color rojo sangre, una luna carmesí pendía sobre nuestras cabezas. Una luz sangrienta bañaba el mundo, tiñéndolo todo de un siniestro tono rojo. Una cruz se erguía en pie, y Uchiha Fugaku estaba atado a ella. Itachi se acercó lentamente a él y habló, bajaste la guardia y me diste la oportunidad de usar primero mi técnica ocular. Todo en este mundo, el tiempo, el espacio, la materia, está bajo mi control. ¿Estás seguro de que tienes todo bajo control? Uchiha Fugaku se burló. El dibujo del Mangekyou en su ojo derecho giró ligeramente y las cuerdas que lo ataban desaparecieron. Se quedó allí de pie, completamente libre. Te liberaste tan rápido. La expresión de Itachi cambió. Había intuido que Tsukuyomi no retendría a Fugaku por mucho tiempo, pero no esperaba que lo soltara tan rápido. Esta técnica ocular es muy inferior a la de Uchiha Shisui. Uchiha Fugaku dijo con calma. Aunque el Tsukuyomi de Itachi era poderoso, no era rival para el Kotoamatsukami, el genjutsu más fuerte conocido. Además, Itachi había despertado el Mangekyou hacía poco tiempo y aún no lo dominaba. No menciones el nombre de Shisui Nii. Itachi gritó enfadado. Apareció detrás de Fugaku en un instante, apuntándole con un kunai. Ladridos inútiles. Fugaku esquivó el ataque en un instante, soltó una risita y el patrón de su ojo derecho volvió a girar. De repente, el mundo rojo sangre se derrumbó y ambos regresaron a la habitación. Sin embargo, Uchiha Mikoto y Sasuke ya no estaban en el salón. Este era un mundo creado por una auténtica ilusión. Fugaku no solo se había liberado del Tsukuyomi, sino que también había arrastrado a Itachi al espacio de la verdadera ilusión. ¿Esto es una ilusión? Itachi miró a su alrededor confundido. El escenario había vuelto a ser la habitación, pero su madre y Sasuke habían desaparecido, lo que le hizo sospechar que no era real. Utilizó sus ojos para analizarlo y confirmó que estaba atrapado en una poderosa ilusión. Inmediatamente intentó disiparlo, pero le resultó extremadamente difícil. Incluso con su Mangekyou Sharingan, fue una lucha. Al percibir el intento de Itachi por romper la ilusión, Fugaku esbozó una mueca de desprecio. Uchiha Shisui rompió la ilusión real cuando los ojos de Fugaku eran solo Mangekyou Sharingan. Pero ahora, habían evolucionado hasta convertirse en el Mangekyou Sharingan eterno, con más de 10 veces la potencia de las pupilas. Ante tal disparidad, no creía que Itachi pudiera romperla. Silbido, desapareció y reapareció junto a Itachi, propinándole una patada feroz. Itachi reaccionó rápidamente, cruzando los brazos para bloquear el golpe. Pero Fugaku desapareció de nuevo y atacó por la espalda. Estallido, incapaz de esquivarlo, Itachi fue lanzado por los aires de una patada. Agachándose a medias, se estabilizó para evitar caerse. Conociendo el poder de Fugaku, no se atrevió a contenerse. Su ojo derecho giraba rápidamente y la sangre goteaba de él. Amaterasu, se activó la técnica pupilar Amaterasu. Allí donde se posaba su mirada, se encendían llamas negras, llamas que no se extinguirían hasta que su objetivo fuera consumido. Esta era Amaterasu. Capítulo 216. Llamas negras ardían sobre Uchiha Fugaku. Para ser precisos, era el Susanoo que rodeaba su cuerpo el que ardía.
Cuando notó el patrón giratorio en el ojo derecho de Uchiha Itachi, comprendió de inmediato la intención de Itachi y activó el Susanoo para defenderse. En ese momento, estaba cubierto por un Susanoo negro y blindado que le cubría la mitad del cuerpo. Las llamas negras formadas por Amaterasu se encendieron sobre el Susanoo negro y ardieron hacia él. Sin embargo, la tercera forma de Susanoo poseía una inmensa capacidad defensiva. Gracias a la infusión del poder ocular de Fugaku, no podía ser quemada fácilmente. Aunque, el Susanoo negro arrojó repentinamente la enorme lanza que sostenía en su mano derecha. Con un sonido feroz que rasgó el aire, se lanzó hacia Uchiha Itachi. Susanoo, a Uchiha Itachi se le erizó el vello. Presintiendo un peligro inminente, activó inmediatamente su Susanoo. Lágrimas de sangre brotaron de sus ojos, y un Susanoo de medio cuerpo de color naranja rojizo apareció a su alrededor. En su mano izquierda sostenía un escudo redondo. En la derecha, un arma con forma de calabaza. El cuerpo del Susanoo estaba cubierto de músculos y tendones. Esta era su segunda forma. En comparación con Uchiha Fugaku, que poseía el Mangekyou Sharingan eterno, el poder ocular de Itachi era mucho más débil. La tercera forma consumía demasiada energía, así que solo utilizó la segunda. Aunque, la enorme lanza negra se acercaba rápidamente, y él alzó el escudo redondo. Este escudo, el espejo Yata, poseía la capacidad de anular los ataques adaptándose a sus atributos. Aunque, la colisión provocó un fuerte rugido. Tras la explosión, apareció una enorme grieta en el escudo, y el brazo izquierdo que lo sostenía también resultó dañado. El Susanoo de color naranja rojizo, junto con Itachi en su interior, retrocedió tambaleándose. Si bien el espejo Yata podía adaptarse para neutralizar los ataques, aún tenía limitaciones. El ataque de la tercera forma superó esos límites. Silbido, una nueva lanza negra se formó en la mano derecha del Susanoo de Fugaku. Tercer curso. Sabiendo que su segunda forma no podía resistir, Itachi apretó los dientes y concentró más chakra y poder ocular. El brazo izquierdo roto de su Susanoo y su escudo se regeneraron, y se formó una armadura de color naranja rojizo. De la calabaza que sostenía en su mano derecha surgió una hoja de luz, la espada Totsuka, que se dirigió hacia el Susanoo de Fugaku. Fugaku lo bloqueó con el escudo de Susanoo. El poder ilusorio de la espada Totsuka quedó anulado, ya que el escudo podía reflejar los ataques. Esta lucha inútil solo demostrará nuestra brecha de poder. Resopló con frialdad. Al infundirle más chakra y poder ocular, Susanoo se transformó de nuevo. Lo que antes era un Susanoo con medio cuerpo, desarrolló piernas y alcanzó una altura de 30 a 40 metros. Pero ese no fue el final. Siguió creciendo hasta superar los 100 metros. Susanoo se alzaba ahora como una pequeña montaña. Ataviado con una armadura negra, irradiaba una presión abrumadora, y cada movimiento creaba vendavales. Las llamas negras seguían ardiendo, pero eran tan ineficaces como el fuego sobre el acero. Esta era la forma completa de Susanoo. ¿Qué es esto? Itachi estaba empapado en sudor frío. Parecía como si lo hubieran sacado de un río, completamente pálido. Comparado con el Susanoo de Fugaku, el suyo parecía un juguete. Su sola presencia resultaba asfixiante. La diferencia entre ellos iba más allá de la fuerza. Abarcaba varios niveles completos. Aunque sabía que su padre era poderoso y había derrotado a Shisui, no se esperaba esto. Este es el Susanoo de cuerpo completo, la quinta forma después de la tercera. En la mente de Susanoo, Fugaku miró fijamente a Itachi y habló con frialdad. La brecha entre reinos, ¿es esa la diferencia entre nosotros? Itachi estaba conmocionado. Incluso con el Mangekyou Sharingan y una fuerza de nivel Kage, todavía existían dos reinos enteros entre ellos. Era difícil de creer. Verlo con sus propios ojos era la única manera de comprenderlo. El poder de su padre estaba a la par con el de Uchiha Madara y Senju Hashirama. ¿Cómo podía ser tan poderoso? Aunque, Fugaku hizo desaparecer el arma que Susanoo sostenía en la mano, y extendió un brazo enorme hacia Itachi. Protegido por su Susanoo de tercera forma, Itachi se retiró rápidamente. Sin embargo, a pesar de que el Susanoo completo era enorme, su velocidad no era lenta. Quebrar, Itachi y su Susanoo quedaron atrapados en la gigantesca mano del Susanoo completo de Fugaku. Quebrar, la mano se apretó y el Susanoo de Itachi se hizo añicos como una cáscara de huevo.
Itachi quedó expuesto, atrapado en las garras de Susanoo. Perdido, el rostro de Itachi reflejaba una profunda desesperación. Había recibido las técnicas oculares prohibidas del clan Uchiha del tercer Hokage, pero aún no las había aprendido. No pudo usar a Izanagi para escapar. Así que aún no has aprendido Izanagi. La expresión de Fugaku permaneció fría. La razón por la que atacó con tanta rapidez fue el temor de que Itachi hubiera aprendido la técnica secreta. Incluso si lo hubiera hecho, Fugaku confiaba en que podía ganar. Pero eso podría haberle costado el Mangekyou Sharingan que había guardado para Sasuke. Silbido, se teletransportó junto a Itachi, que seguía sujeto por la mano de Susanoo. Antes de que Itachi pudiera reaccionar, Fugaku le lanzó los dedos índice y medio hacia los ojos de su hijo. Con un grito, le arrancaron los ojos a Itachi. Tras haber despertado el Mangekyou Sharingan hace menos de un día, Itachi ahora lo ha perdido. Mis ojos, la sangre le corría por la cara, manchándola por completo. Parecía totalmente destrozado. Se retorcía de dolor y rabia, pero no podía escapar del agarre de Susanoo. Aunque hubiera conservado la vista, no habría podido liberarse. ¿Y ahora qué? Fugaku miró fríamente al derrotado Itachi, que se retorcía como un animal moribundo. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.